Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Esta semana vamos a hablar un poquitito sobre la base de datos orientada a la selección de personal, ¿verdad? O sea, es decir, cómo nosotros vamos a utilizar la base de datos para poder sacarle la máxima información posible de manera que nos sirva en nuestro proceso de búsqueda y, por qué no, ya de selección de personal, ¿verdad? Bueno, de un tiempo a esta parte, en cuanto a lo que es el avance de la tecnología, ha habido cambios muy importantes en lo que se refiere a base de datos, ¿verdad? Realmente, hoy por hoy, el 90% de la utilización de la base de datos orientada a la selección de personal es a través de la tecnología, ¿verdad? Ya prácticamente está quedando del lado lo que es armar el currículum vitae y enviar en una carpeta de manera física, ¿verdad? Si bien todavía se hace, hay, por ejemplo, a nivel del Estado, por ejemplo, hay concursos internos en los cuales todavía se presentan autenticadas documentaciones originales y cosas así, cuando están estos concursos internos, ¿verdad? Eh, También tenemos, por ejemplo, los cargos de nivel más operativo que de repente no tienen tanta accesibilidad a la tecnología. Todavía ellos están eh, basándose en medios físicos para presentar su solicitud de empleo, ¿verdad? Pero hay una tendencia a que eso vaya desapareciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando eh, vamos a crear nuestra base de datos, de que los datos relevantes relacionados a la selección de personal estén incluidos, ¿verdad? Mi sistema me tiene que eh, tirar la información que yo realmente preciso para la selección de personal. Tengo que tener un módulo en mi sistema que esté orientado a la selección de personas. Entonces, en la mayoría de los casos, si bien hay módulos que ya vienen o sistemas que ya vienen establecidos, en muchos casos se da de que conforme a la necesidad se va desarrollando con el desarrollador informático, ¿verdad? Eh, Básicamente, una base de datos lo que tiene que tener es la capacidad de filtrar candidatos. ¿A qué me refiero con filtrar candidatos? A que la base de datos pueda discriminar entre ciertas características que estén relacionadas tanto con una formación académica, que, con aspectos, con los datos personales de la persona, que esté relacionado con la experiencia que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo pueda tener una base de datos que me permita colocar, por ejemplo, estoy buscando gente con experiencia en el área de como asistente de contabilidad, que sean varones de 20 a 24 años, residentes en la zona de San Lorenzo, ¿verdad? O sea, esa capacidad debería de tener la base de datos, ¿verdad? Para que me pueda filtrar con la mayor rapidez posible los postulantes que yo estoy buscando. En el caso de que haya una base de datos eh, física, mi base de datos tecnológica tiene que estar totalmente relacionada a la misma, ¿verdad? O sea, se tiene que utilizar de la misma, el criterio de, de registro de los postulantes debe ser el mismo, tanto para la base de datos tecnológica como para la física, ¿verdad? Bueno, siempre es muy importante de que cuando yo recibo un currículum vitae, ¿verdad? Esos currículum y mi base de datos tienen que estar, o sea, mi base de datos tiene que estar orientados a esos currículum vitae y a los cargos que hay en mi organización, ¿verdad?
De repente nosotros vamos a recibir currículums que no guardan relación alguna con ningún cargo de la organización en donde estoy. Entonces, en esos casos, muchas veces es importante derivar a un colega o a alguien que le conozcamos de que le pueda servir ese currículum, ¿verdad? Nosotros no tenemos que guardar todo o registrar en la base de datos todos los currículums que recibimos, porque no todos los currículums que vamos a recibir van a ser potables para nuestra base de datos, no todos van a nutrir. Al contrario, hay muchos currículums que a lo mejor no tienen relación o no van a guardar relación nunca con ningún cargo de la organización en donde estoy. Entonces, esos currículos deben ser depurados, ¿verdad? O, como les dije, derivar a colegas a quienes realmente les pueda llegar a servir. Pero yo no tengo que alimentar o cargar mi base de datos porque me llegan nomás currículos, ¿verdad? Es muy importante analizar si es que realmente ese currículum tiene una relación con algún cargo que exista dentro de la organización, ¿verdad? Bueno, ok. También es importante cuando tenemos una base de datos que nosotros podamos hacer un registro de las selecciones personales anteriores, ¿verdad? Digamos, porque le doy un ejemplo, digamos que estoy en la búsqueda actualmente de un auxiliar de tesorería, ¿verdad? Pero resulta ser que yo hace 2 meses atrás hice una búsqueda de auxiliar contable y de ese grupo me vino gente también que estuvo como en la parte de ¿cómo les digo? De tesorería, ¿verdad? Entonces me puede servir. Digamos que yo tengo tuve en mi selección anterior, tuve 4 finalistas y a lo mejor uno fue incorporado y quedaron 3 libres. Da la casualidad de que de esos 3 libres, 2 tuvieron también experiencia en tesorería. Entonces el proceso de selección se hace mucho más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya estoy contando con gente a quien yo ya le entrevisté, gente que ya pasaron todos los filtros, ya le evalué, le entrevisté, ¿verdad? Y prácticamente va a ser un proceso mucho más corto que si es que nuevamente me llega un currículum nuevo, tengo que volver a analizar, tengo que volver a llamarle a la persona, se tiene que volver a pedir referencias laborales de esa persona, se tiene que volver a entrevistarle, se tiene que volver a evaluarle a esa persona, ¿verdad? Entonces siempre cuando nosotros hacemos selección, búsqueda y selección de personal, es muy importante de que busquemos la rapidez. Como le había mencionado en el primer semestre, ¿verdad? Búsqueda y selección es menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos lo mejor en el menor tiempo posible y al menor costo posible, ¿verdad? Bueno. Así también mi base de datos tiene que ser capaz de poder discriminar entre aquellos candidatos que son aptos y los que no son aptos. O sea, una vez que la gente vino, yo le entrevisté, le evalué, ¿verdad? De ahí voy a tener gente que tiene las condiciones y gente que no tiene las condiciones para ese puesto de trabajo o incluso para ingresar a la organización, ¿verdad? Por A o B motivo. Entonces tiene que quedar registro, ¿verdad? Del por qué no fue apto por él. Se puede presentar a lo mejor de acá un año y ustedes ya no están en selección de personal, pero está otra persona y en la base de datos debe registrar por qué esa persona en ese momento no fue seleccionada. Ese motivo implica que no pueda volver a ser seleccionada o implica que ya nunca más pueda ser seleccionada para la organización, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar un registro del por qué, ¿verdad? Es el por qué no fue incorporado esa persona, ¿verdad? Entonces tiene que ser capaz, tiene que tener mi base de datos la capacidad para discriminar entre candidatos potenciales y los candidatos que no son potenciales. Generalmente hoy en día a los un año de que no haya movimiento, ¿verdad? De una base de datos, generalmente se hace una actualización,
de esa base de datos, ¿verdad? Entonces aquellos postulantes que realmente reúnen las condiciones, en muchos casos, como generalmente la base de datos es virtual y la gente puede ingresar incluso para ir actualizando sus datos, eh, tienen que tener, ustedes pueden escribir por mail a aquellos postulantes que de repente puedan alguna vez ocupar un puesto en la organización para que vayan actualizando sus datos en la base de datos, ¿verdad? Tiene que ser de rápido acceso a la información, ¿verdad? Cuando hablamos de información, nos referimos a un conjunto de datos. O sea, ¿qué es la información? La información es un conjunto de datos que me permite a mí tomar una decisión de contratar o no contratar a una persona. Es decir, mi base de datos tiene que tener la capacidad de pasarme datos académicos, experiencias, experiencia actual, experiencias anteriores, tiempo que estuvo cada puesto en cada organización, en cada puesto de trabajo. Si, por ejemplo, si es una búsqueda interna, si esa persona tuvo sanciones, no tuvo sanciones, y cuáles fueron sus resultados de evaluación de desempeño, ¿verdad? Que me permita a mí tomar decisiones de contratarle para un puesto X o no, ¿verdad? O sea, tiene que tener esa capacidad la base de datos, ¿verdad? En síntesis, tiene que tener una capacidad de reunir candidatos potenciales y no potenciales. ¿Okay? Bueno, yo les dejé una tarea. Les voy a pedir que lo hagan por tiempo porque es medio larguita la tarea de esta semana. En donde hay unas preguntas que ustedes van a responder conforme a un material de lectura que les dejé. Si bien el material es un poco largo, ¿verdad? Pero es muy interesante. Y la tarea está relacionada un poco con hacer un proceso de reclutamiento y selección. Ya, en este caso no vamos a hacer entrevista, solamente vamos a hacer una búsqueda, ¿verdad? En LinkedIn conforme al perfil, a unas características que les dejé en la tarea. ¿Okay? Entonces cualquier cosa, cualquier duda, estamos hablando en el foro y estamos a las órdenes para lo que necesiten, que tengan una buena semana, ¿verdad? Y como les dije, estoy a sus órdenes en el foro para cualquier consulta que tengan. Que tengan una excelente semana nueva.